Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy vamos a hablar de la desinformación en América Latina, porque los gobiernos autoritarios están intensificando sus esfuerzos para manipular la información dentro y fuera de sus fronteras. Esto según un informe publicado en National Endowment for Democracy, NED, en diciembre del año pasado. Hoy hablamos con las autoras de este informe que se llama Contrarrestar las operaciones de información de actores autoritarios en Latinoamérica. Gracias por estar con nosotros, Iria Puyosa. Es investigadora de la iniciativa Democracia más Tecnología del Digital DFR Lab. Ella estudia los efectos de las redes sociales en los conflictos políticos y las operaciones de información internacionales de debilitación de la democracia. También está con nosotros conectada, muchísimas gracias por su tiempo, Mariví Marín Vázquez. Ella es politóloga, directora ejecutiva de Provox, que es un observatorio, una organización sin fines de lucro dedicada al estudio de las tendencias políticas y sociales en Twitter, actual X, en Latinoamérica, particularmente en Cuba, en Venezuela y El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándole a Mariví, por ejemplo, sobre este informe, ¿no? ¿Qué nos encontramos en él y cuáles son los principales temas que trata? Muchas gracias por la invitación. Este reporte es un esfuerzo en conjunto que se propuso desde ForumNet y que cuenta con el trabajo de Iria Puyosa, que es una destacada investigadora en esta área, en el primer capítulo. Y el segundo capítulo, el primero, examina mucho cómo son las operaciones de influencia en América Latina de autores locales, con esfuerzos y con el apoyo de actores autoritarios como son Rusia y China, para generar muchas de estas operaciones en redes sociales que en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua se han convertido en la principal fuente de información para la disidencia, de espacios para la protesta, y que muchas de las situaciones que vemos en esos países se ven denunciadas precisamente a través de las redes sociales, donde también existen muchas operaciones de propaganda, desinformación en línea y esfuerzos por parte de los gobiernos autoritarios en controlar o manipular toda la información que directamente no pueden controlar en estos espacios. La segunda parte del reporte estudia más las respuestas que ha habido desde la sociedad civil principalmente para estudiar, analizar y combatir estos esfuerzos y de alguna forma lograr en el futuro, ojalá, equilibrar un poco más la balanza hacia el lado de la defensa de los derechos humanos en Internet. Iria, quiero preguntarle cuáles fueron las motivaciones que las impulsaron a crear este informe. Nuestro objetivo, nuestro propósito fundamental fue entender cómo actores autoritarios han estado organizando esfuerzos para debilitar la democracia en América Latina. O sea, nuestro énfasis principal es la protección de la democracia y por lo tanto nos interesa entender cuáles son los ataques que la democracia está sufriendo en la región, y las operaciones de desinformación son uno de los elementos que hemos considerado que tienen más impacto en socavar la democracia en la región. Una de las cosas de los temas transversales de este estudio es observar cómo estos actores autoritarios, tanto de la región, como Venezuela y Cuba, como extrarregionales, el caso de Rusia y China especialmente, han estado a lo largo de los años, y particularmente nuestro marco de investigación fue fundamentalmente el año pasado, pero observamos que es una trayectoria de socavamiento de la democracia que tiene varias décadas y que ha ido, digamos que, haciéndose más sofisticada, con mayor interacción entre estos actores y con mayores efectos internacionales. Un poco la comprensión y el estudio de estos temas de operaciones de desinformación en América Latina empezó siendo
digamos que como islas, cuando se empezaron a manifestar este tipo de operaciones en los distintos países, hablamos Venezuela 2010, México 2012, Ecuador 2013, Argentina 2012, Brasil 2014, cada país lo veía como único ese ecosistema. Esto nos está pasando a nosotros. Y una de las cosas que plantea nuestro estudio, nuestro análisis, es que son operaciones que tienen herramientas similares, estrategias similares y objetivos similares a lo largo de toda la región. Y en donde hay colaboración de los actores autoritarios para socavar la democracia en los países en los que ellos actúan a lo largo de la región. O sea, no solamente operaciones de desinformación del Estado venezolano afectando a la población de Venezuela. No, son operaciones que afectan a las poblaciones de otros países en la región. ¿Cómo es el tratamiento de la información de gobiernos autoritarios como por ejemplo Cuba y Venezuela? Cada uno de estos países tiene estrategias similares en el nivel macro, pero en lo específico varían dependiendo del contexto. O sea, una de las cosas que hace estas estrategias estas operaciones de información tan efectivas es que se adaptan al contexto específico de cada país y a la coyuntura específica. Un tema general es que aprovechan las dificultades, los conflictos reales que existen en los países, los enfrentamientos que pueden existir entre distintos sectores de la sociedad, los miedos que existen en esas sociedades y los instrumentalizan para generar posiciones favorables a sus intereses. En el caso de los actores autoritarios, la consolidación de estos actores en el poder y favorecer la llegada al poder de actores aliados en otros países de la región, cuando simultáneamente también trabajan en socavar actores democráticos. O sea, dependiendo de cada país, cuando están hablando, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que son los ejemplos que me estás pidiendo, la estrategia de Venezuela es generar polarización, aislar a los actores democráticos, generar conflictos entre la oposición democrática, hacer difícil la coordinación entre los actores de la sociedad civil y entre los actores políticos, introduciendo informaciones falsas, generando conflictos entre estos actores, generando un clima de miedo y de violencia. Pero eso puede variar en otros países de la región. Esos mismos actores, cuando van a otro país de la región, en el reporte veamos el caso de Chile, cómo intentan presentar al presidente Gabriel Boric como un agente del imperialismo, como un falso izquierdista, sino realmente un hombre de derecha disfrazado de izquierdista, o sea, socavando la posición del presidente Boric. Pero entonces, cuando vemos en el caso de México, entonces intentan generar conflicto en la relación entre Estados Unidos y México. Cuando vas al caso de Colombia, explotan toda la historia de la violencia y de la guerra a lo largo de la historia colombiana entre el ejército y los grupos irregulares. O sea, en cada país toman temas específicos que son sensibles para la población de ese país y que generan polarización, que generan desconfianza en las instituciones democráticas y en los actores políticos democráticos. Muchísimas gracias. Quiero pasar a Mariví para hablar de qué pudiera hacer la sociedad civil frente al avance de la desinformación, las sociedades civiles de estos países con gobiernos autoritarios. Lo primero que nosotros y que particularmente desde Provox siempre resaltamos es la educación. Muchas veces la misma sociedad civil, los ciudadanos son víctimas de un problema que recientemente el Foro Económico Mundial en Davos acaba de definir la desinformación como el principal problema de la democracia para los 2 años. Eso quiere decir que no es un problema pequeño y que puede afectar tanto a países autoritarios como hemos estado hablando, donde las redes sociales se han convertido en un instrumento fundamental para la disidencia y para la documentación incluso de violaciones a los derechos humanos. Y también existe desde los países democráticos este recurso como un instrumento fundamental para la construcción de la opinión pública. Entonces puede afectar de manera transversal países autoritarios, gobiernos democráticos, instituciones, etcétera.
Desde el lado de la sociedad civil, lo que nosotros recomendamos, aparte de la educación, también son herramientas de seguridad digital para que activistas, medios independientes en contextos autoritarios tengan algún tipo de medidas que los hagan, digamos, protegerse ante posibles ataques desde los gobiernos autoritarios. También es necesario el financiamiento de instituciones, organismos, cualquier tipo de iniciativa desde la sociedad civil que intente entender, documentar y combatir estas iniciativas desde los gobiernos autoritarios, que han sido muy eficientes desde hace mucho tiempo en compartir herramientas, conocimientos, estrategias de masificación de propaganda, de ataques desinformativos en redes sociales y también el uso de instrumentos mucho más avanzados, por ejemplo, como la inteligencia artificial para el mal, es sin duda uno de los riesgos que nos presenta este periodo del 2024, que además va a haber muchas elecciones a nivel mundial y que sin duda el funcionamiento y la conversación en redes sociales va a ser fundamental para decidir muchos de estos procesos que tenemos enfrente. Iria, no sé si me puede dar ejemplos de estrategias, de alianzas en la región y cuáles son los principales temas de interés de estas alianzas que avanzan con la desinformación. Desde fuera de la región se piensa que la desinformación de los actores autoritarios como China y Rusia tiene como objetivo convencer a las audiencias de la región de las posiciones, de las bondades de las posiciones de esos países. Por ejemplo, hay mucho interés en cómo Rusia presenta la guerra contra Ucrania en América Latina. Hay mucho interés en cómo China presenta la situación de Taiwán y sus pretensiones sobre la autonomía de Taiwán en América Latina. Pero lo que nosotros observamos al hacer el análisis es que estos temas, aunque sí están en la agenda de estos países, en realidad pasan a ser secundarios porque estos países buscan fortalecer a sus aliados autoritarios en la región y en sus agendas están temas que son de interés para esos aliados autoritarios de la región y digamos que fortalecen esos intereses, apoyan esos intereses. Un ejemplo que tenemos en el reporte de esa colaboración autoritaria entre Rusia, Venezuela y Cuba es toda una estrategia internacional para atacar las sanciones por violaciones de derechos humanos que estos países tienen de parte de organismos internacionales y de países democráticos como Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, como actos de imperialismo en contra de países indefensos del sur global. Esa caracterización es un ejemplo de alianza entre estos actores autoritarios que se propaga tanto para las audiencias de la región, tanto para las audiencias de América Latina, como para audiencias internacionales. O sea, hay operaciones de información que nacen en América Latina, que nacen en Venezuela, que nacen en Cuba y afectan a audiencias de México, Estados Unidos, España, Argentina, Chile, Brasil. O sea, y hay una subestimación de las capacidades de estos actores autoritarios regionales para generar este tipo de operaciones. Y una de las cosas que muestra nuestro reporte es como hay una enorme sofisticación y mucha colaboración entre estos actores para propagar narrativas que son de intereses comunes, en los cuales cada uno de ellos pone esfuerzo. O sea, Rusia tiene RT en español, Venezuela tiene Telesur, Cuba tiene Prensa Latina, China tiene Xinhua en español, y todos estos canales de información, más otros canales secundarios de estos actores autoritarios, comparten las mismas narrativas.
cooperativa, se apoyan mutuamente, le dan plataforma a sus voceros, a sus proyectos, a sus planes y expanden una cobertura que genera un consenso entre las audiencias que son expuestas a estas fuentes de información. Entonces pareciera, o sea, no es Nicolás Maduro, no es Díaz-Canel que está diciendo algo, lo están diciendo 5, 10, 20 medios digitales, 30 embajadores, 50 influencers, todos ellos coadyuvando con el mismo patrón, la misma idea, el mismo lema, los mismos conflictos. Y esto, por supuesto, va permeando en la opinión pública y va siendo retomado por otros actores que resultan persuadidos por el constante bombardeo de este tipo de campañas de operaciones de información. Mariví, ¿qué consecuencias puede traer la desinformación, la propaganda, la información falsa, la opacidad para las sociedades de países autoritarios? Creo que una de las principales consecuencias de la desinformación y de la información falsa la vimos crecer de forma exponencial durante la pandemia. Había información falsa en redes sociales que podía afectar directamente la vida de personas, pero cuando hablamos también de este tipo de operaciones de influencia que buscan influenciar la opinión pública, manipularla, cambiarla, tiene mucho impacto, por ejemplo, la deslegitimación de instituciones democráticas, de actores democráticos, los ataques a la sociedad civil organizada de estos países, los ataques digitales, los que reciben a sus páginas web, los ciberataques, el robo de información, el bloqueo, por ejemplo, de páginas web de medios independientes. Probablemente Diario de Cuba no se puede ver desde Cuba porque reportan información que incomoda al régimen. Y este tipo de medidas claramente limitan mucho el ejercicio también desde la sociedad civil, que se confronta constantemente contra estos obstáculos que impone la censura, que también se viene alimentando de toda esta experiencia desde cómo se ha implementado la censura en China, las operaciones de propaganda y desinformación de Rusia, etcétera. Desde la sociedad civil, creo que lo que queda es seguirnos apoyando, tener este tipo de iniciativas, por ejemplo, y de espacios como lo está abriendo Diario de Cuba, fortalecer el trabajo de organizaciones locales que hacen un esfuerzo inmenso con muy pocos recursos para combatir todo esto que vemos y también seguir generando alerta en la sociedad civil que a veces se ve afectada por este tipo de temas, creyendo que no. Cosas tan simples como nosotros tratamos de educar mucho sobre si tienes una información que te genera dudas, no la reenvíes 18 veces para saber si es verdad. A veces una búsqueda fácil en cualquier medio de confianza o directamente en Google, en Internet, te puede decir si una información es falsa o no, pero no te conviertes parte de esa bola de nieve que se genera muchas veces desde gobiernos autoritarios locales y, como decía Iria, termina permeando hacia sociedades democráticas y afectando incluso a veces la solidaridad, que esperamos por parte de gobiernos democráticos hacia nuestros países que cada vez tienen más difícil también posicionar sus narrativas y denunciar todo lo que pasa, porque la censura, la persecución a la sociedad civil cada vez se convierte en una táctica que se va, digamos, compartiendo por parte de los autoritarios como ese nuevo actor o ese actor que hay que silenciar para que deje de seguir denunciando ante mecanismos internacionales que sigan generando, por ejemplo, la documentación de violaciones de derechos humanos, etcétera. Creo que es importante entender el rol que tiene hoy la sociedad civil que recibe todo este tipo de ataques por parte de los actores autoritarios y que pueda ojalá recibir el mayor apoyo posible
y la solidaridad que hace falta en estos periodos donde pareciera que las soluciones parecen lejanas, pero creo que acciones como solidaridad y educación pueden generar resultados en el pronto y el corto y el mediano plazo. Y precisamente hablando de esta solidaridad, ¿qué piensa que debería hacer los gobiernos democráticos, las organizaciones internacionales para luchar contra el avance de la desinformación, Iria? Los gobiernos de países democráticos, las organizaciones internacionales, los partidos políticos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil, todos deben incorporar a su diagnóstico del problema de la desinformación el hecho de que es global y transnacional. O sea, este es un problema que no se puede atacar y resolver en la circunscripción de un solo país, sino que tiene que verse en los flujos transnacionales de desinformación, en cómo son afectados por la geopolítica internacional, cómo lo que ocurre en un país migra hacia otro país en términos de información y en términos de tendencias de socavamiento de la democracia. Ese es el primer componente, entender que no es un problema local, que no es un problema nacional, que es un problema global y que la manera de enfrentarlo es actuando conjuntamente. Es necesario que haya redes de apoyo, redes de comunicación, de intercambio de información y de colaboración para la acción entre todos estos actores democráticos. Los gobiernos, las organizaciones internacionales, los partidos políticos y la sociedad civil deben hacer ese diagnóstico juntos y prepararse para la acción juntos. Esto implica dedicar recursos financieros a entender el problema y a contrarrestar el problema de la desinformación, capacitar recursos humanos, o sea, generar capacidades tanto para identificar los ataques como para responder a esos ataques, cómo desmonta las narrativas de desinformación. O sea, hay que desarrollar técnicas, hay que desarrollar talentos, todo eso requiere inversión, todo eso requiere un sistema de monitoreo, intercambio de información entre estos actores y darle costos a los agresores, o sea, que haya consecuencias por la manipulación de la información en contra de instituciones democráticas en distintos países de la región, en este caso de América Latina, en el caso que nos ocupa con nuestro reporte, con nuestra investigación, pero que en realidad es un fenómeno que debe actuarse de manera similar en las distintas regiones del planeta donde la desinformación existe, como puede ser África, como pueden ser los Balcanes, como puede ser Europa del Este. ¿Dónde podemos encontrar este informe? El reporte se encuentra disponible en la página web de National Endowment for Democracy. Está disponible tanto en inglés como en español. Se puede leer en línea y se puede descargar. Muchísimas gracias, Iria Maribí, por su trabajo y por su tiempo de estar con nosotros aquí en Diario de Cuba hablando de un tema tan importante. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias.